primero en la FIFA, después hemos pagado, desembolsado varios millones de dólares, pero logramos contratarlo y tenerlo acá para hablar un poco de fútbol. Vamos a la presentación del programa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buenos días a ti, Gabriel, y a toda la teleaudiencia y a toda la audiencia. Bueno, estamos en el último día del año, del Último día del año. 2024, con muchas peculiaridades, obviamente. Siempre un año de elecciones, es año de peculiaridades, un año distinto en la vida de los uruguayos. Pero a su vez, 31 de diciembre, todos tenemos la costumbre de hacer un balance. Exacto. A veces, antes de llegar el dulce Morfeo, antes de dormir, nos hacemos un balance de nuestra vida, de nuestros logros, de lo que hicimos, de lo que dejamos por el camino, de lo que dejamos de hacer. Y obviamente lo mismo pasa con las instituciones. Y sobre todo en Sudamérica, donde el año futbolístico coincide con el año calendario. Distinto, por ejemplo, lo que ocurre en Europa. Que el año en Europa, el año futbolístico, va a terminar por allá por junio del 2025. Pero voy a arrancar con un recuerdo. Y hace 55 años, un 30 de diciembre, Peñarol se consagraba campeón de la Supercopa. Ese era un torneo que había instituido lo que antes se llamaba la Confederación Sudamericana de Fútbol y que hoy es la Conmebol, entre los campeones de América y a su vez campeones intercontinentales. Y en aquella época tenían derecho a jugar Santos de Brasil, el Santos de Pelé, el Racing de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, que había sido campeón contra el Manchester United en el año 68. ¿Era el que jugaba Bilardo? En el que jugaba Bilardo. Y obviamente Peñarol, que había sido campeón intercontinental en el año 61 y en el año 66. Bueno, en ese año se jugó a dos ruedas, todos contra todos, en distintas fechas. Y el último partido donde Peñarol tenía que ganar, jugó de visitante contra el Estudiantes de La Plata de Osvaldo Subeldía, un gran técnico argentino. Y bueno, y te voy a hacer la referencia de cómo jugó Peñarol ese día. Mazurkiewicz, el mejor arquero de la historia de Uruguay. Pablo Forlán, el padre de Diego, que después al año siguiente pasa al San Pablo de Brasil. Elías Figueroa, un gran defensor chileno, que para que las nuevas generaciones tengan una idea, es como que ahora Peñarol traiga al Cuti Romero, es decir, el central de Argentina, una cosa así. Por la categoría, yo creo que Elías Figueroa todavía mejor jugador. El otro zaguero era Roberto Matosas. En esa época tenía 29 años, que al año siguiente integra el plantel campeón, el plantel que salió cuarto en México 70, que salió campeón Brasil. Un gran jugador, muy técnico. Vamos a hacer un paralelismo, es como que Peñarol tuviera a Josema Jiménez. Claro. Y el lateral izquierdo era Omar Caetano, que había sido campeón con Peñarol en el año 66, Libertadores e Intercontinental, igual que Pablo Forlán, y a su vez titular de la selección uruguaya en Londres del 66. Y fue integrante del plantel de México 70. Después, número 5, Tito Goncalves, un legendario jugador, un 5 de antes, que al año siguiente juega la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes, siendo número 5, tenía ya 35 años cuando juega la Copa Libertadores, donde Peñarol jugó esa final prácticamente desmembrado porque los principales jugadores o los titulares estaban en la selección uruguaya en México 70. El otro jugador del mediocampo, porque en aquella época se jugaba mucho con el 4-2-4, era Pedro Virgilio Rocha. En aquella época se hablaba que era de los mejores, estaba entre los 5 mejores jugadores del mundo. Un jugador técnico, con buena marca, buen cabezazo, buen tiro libre, buen tiro de media distancia. No sé, imagínate vos que es como que dijimos, bueno, no sé,
Y es como que tuviéramos a Valverde, una cosa así, o a Bentancur jugando en Peñarol. No, un gran jugador. Y después la delantera era Nilo Acuña, un puntero derecho que había ganado la titularidad luego que se había retirado Julio César Abadie, un gran jugador que jugó en el Mundial del 54, en el Mundial del 66, que había tenido grandes temporadas en Italia, en distintos equipos. Y Nilo Acuña, que fíjate vos una cosa, un gran puntero derecho que ese jugador en esta época, ¿sabés dónde estaría jugando? ¿O hubiese terminado jugando? No sé, ponele, o en España, en Italia, en Francia, en Portugal, en la Premier. ¿Sabés para dónde fue después? Creo que no. En el año 72 Peñarol lo transfiere a un cuadro de Ecuador. A un cuadro de Ecuador. Sí. Después teníamos a Alberto Spencer, el legendario ecuatoriano, que salió campeón con Peñarol varias veces. Hermindo Nega, uno de los mejores jugadores argentinos de la década del 60, lo trajo Peñarol en el año 69, junto con el Tanque Rojas, que era el goleador de Boca. Pero Hermindo Nega, te voy a hacer un paralelismo, es como que ahora Peñarol dijera, bueno, traigo a McAllister. Una cosa así. Uno de esos grandes jugadores, claro, que jugaba de número 10, jugaba un poco más adelantado, muy cerebral, que después obviamente Argentina tuvo esos grandes jugadores como Alonso, Sanabria, Potente, en esa década del 70, Bocchini. Bocchini, claro. Claro, pero Hermindo Nega fue un poco como un antecedente. Bueno, imagínate vos que dijera Peñarol, bueno, tengo al Cuti Romero, a José Jimeno, a Valverde y a McAllister, una cosa así, para hacer un paralelo. Y el puntero izquierdo era Lozada, un muchacho que en esa época tenía 19 años, que para el Mundial del 70 fue integrante del plantel, jugó algunos partidos y tenía 20 años, un muy buen puntero izquierdo, que Peñarol después, para el 71, lo transfiere para un cuadro de Grecia, creo que fue para el Olympiacos o el AEK de Grecia. A Grecia. Y vos me decís, ¿por qué estos grandes jugadores como Pedro Virgilio Rocha, que en el 72 pasó para Sao Paulo, ¿por qué razón no iban a Europa? Claro. Porque en esa época normalmente las grandes ligas, estamos hablando de España, la España franquista, Portugal, que estaba en plena dictadura, Italia, que tenía sus problemas internos, Alemania saliendo de la época luego de la posguerra, Inglaterra, es decir, la llegada de extranjeros estaba muy limitada, muy limitada. En parte por razones económicas, pero aparte por razones propias en las cuales cada equipo no podía tener más de 2 o 3 extranjeros. Entonces era muy difícil que un jugador de estas latitudes fuera para allá, y aparte la diferencia económica no era tan importante en aquella época. Y lo más común era que los jugadores uruguayos, como los argentinos, o fueran al mercado ecuatoriano, o colombiano, o mexicano, y casos como Rocha o Mazurkiewicz que iban a Brasil. Ahora sí. Pero bueno, esa Supercopa, la primera vez la había ganado el Santos 2 años antes, y bueno, y Peñarol la ganó en el año 69. Después esa Supercopa prácticamente se dejó de jugar. Pero vos me preguntabas, si Bilardo, Estudiantes jugaba con el Bambi Flores, que era suplente de Poletti, el arquero titular, Malvernat, Aguirre Suárez, Toñeri y Manera, todos muy buenos jugadores. Bilardo Pachamé, que luego conformaron la dupla el técnica. Bocha Flores, Conigliaro, Echecopar y Juan Ramón Verón, el padre de la Brujita Verón. Mirá. Que le decían la Bruja Verón. Mirá. Que es tácticamente el Estudiantes de La Plata de Subeldía. Es decir, marcaba mucho al hombre, marcaba mucho al que tenía la posesión de la pelota. Y Juan Ramón Verón tenía la característica, que era lo que en aquella época se llamaba un puntero izquierdo ventilador, porque aparte de ser puntero izquierdo, se tiraba cuando el equipo era atacado. Ajá. Y formaba como una línea de 4 volantes. Ah, mira. Entonces era muy difícil ganarle. Y ese Estudiante de La Plata que enfrentó Peñarol había sido campeón de la Copa Libertadores en el 69, y donde le ganó la final a Nacional de Montevideo, donde entre otros jugadores, bueno, el arquero era Manga,
Ancheta era el número 2, Emilio Cococho Álvarez, el número 3, Ubiña, Mujica, Espárrago, Montero Víctor Castillo, Hildo Maneiro, Cubilla, Artime y Julio César Morales. Prácticamente el mismo equipo que pierde esa final con Estudiante, el mismo equipo que 2 años después sale campeón de la Copa Libertadores. Mirá. Es decir, lo que marca 2 cosas. La continuidad que tenían la oportunidad de hacer los equipos uruguayos, tanto Nacional como Peñarol, de mantener sus muy buenas figuras a lo largo del tiempo. Fíjate vos que este Peñarol que yo te dije, más o menos el que venía desde el año 66, la columna vertebral venía desde el año 66, que había sido campeón de América y de la Copa Intercontinental. Entonces, eso marca una diferencia importante. Fíjate vos que en este momento estamos hablando a ver si Peñarol pueda retener a Leo Fernández. Sí. Y el competidor principal que le salió a Peñarol vamos a pasar a otro tema, a Peñarol es justamente River Plate, con todos los millones de dólares que tiene. Se habla que River Plate tiene en caja creo que unos 30 millones de dólares para gastar, si quiere gastarlos, ¿no? Y dice, bueno, entonces, y ya le ha hecho una propuesta al Toluca que no la aceptó. Aparentemente Mohamed, que es el técnico del Toluca, que al principio dijo que sí lo quiero a Leo Fernández, ahora dijo que no, que yo antes que Leo Fernández prefiero a Damián García, el número 5 de Peñarol, con una muy buena temporada. Mirá. Y yo creo que y 2 millones de dólares arriba. Y yo creo que Peñarol va a tener que hacer un esfuerzo, porque en algún momento Damián García a lo largo del 2025 probablemente se vaya. Entonces, bueno, más vale que se vaya Damián García y retengo a Leo Fernández, que ha sido un jugador muy importante. Estaba leyendo de que los 2 jugadores uruguayos que tuvieron el equipo ideal de la Copa Libertadores fueron justamente Leo Fernández y de América, de los 2 campeonatos, y el otro ha sido Barbosa. Y de la Copa Sudamericana, Martirena. Martirena, que Racing lo compra a Liverpool en 2 millones de dólares, no alcanzó a 2 millones de dólares, y ahora hay una propuesta de venta a un equipo, al Zenit de Rusia, en 9 millones de dólares. Ha sido tal vez la irrupción más importante que ha tenido Racing en todo este periodo de 2025. El jugador que ha sido fundamental con algunos goles. ¿Cuánto se quedan los clubes de esos pases y cuánto se quedan? Y lo que pasa que a veces... ¿Es distinto en cada uno? Es muy distinto, porque muchas veces... yo creo que en el caso de Liverpool, por ejemplo, creo que se quedó con todo porque el afiche era el jugador. Pero muchas veces el jugador, si bien federativamente es de tal equipo, pero resulta que es de un grupo empresario. Y al club le dan un porcentaje. Lo que están haciendo muchos los equipos de acá de Sudamérica, no solamente Uruguay y Argentina, es que cuando venden un jugador se quedan con un porcentaje, bueno, te lo vendo, pero me quedo con el 30%, o me quedo con el 50%, para una futura venta. Sobre todo eso se da en jugadores jóvenes. Es decir, que no dudo, y uno de los puntos ahí en discusión era respecto a la venta de Martirena, por lo que estaba escuchando, era justamente el porcentaje que quería retener Racing. Claro. Que todavía Racing no había aceptado la oferta. Entonces, fíjate vos, un jugador que sale campeón con Liverpool en el 2023, un jugador con proyección, pero donde el despegue grande que él ha tenido ha sido justamente en Racing, con muy buenos partidos en el campeonato local, pero sobre todo con muy buenos partidos a nivel internacional, que yo creo que si sigue en este nivel es un jugador a tener en cuenta para la selección uruguaya. Claro. Entonces, pero bueno, ese es lo que marca. Y el otro jugador, que si bien no es nacido en Uruguay, pero quiere jugar en Uruguay porque es hijo de padre uruguayo, es Barbosa, claro, que fue campeón con Botafogo, no solamente del Brasileirao, sino de la Copa Libertadores. Creo que en estos días terminan los trámites para el reconocimiento de la ciudadanía uruguaya. Nada del arquero aquel de la selección de Brasil. No, de aquel de... No, Barbosa, si la historia de Barbosa es un poco peculiar, porque el padre era fanático de Peñarol. Mirá. Y cuando jugaba, claro, obviamente él quería que ganara a su hijo, claro, pero a su vez tenía sus corazoncitos por Peñarol. Mirá.
y fanático de Peñarol, y bueno, y el sueño de él siempre fue jugar en la selección uruguaya desde niño. Mirá vos. Y tuvo una carrera, es decir, jugando en Defensa y Justicia, después jugó en Estudiantes, creo, después pasó a Libertad de Paraguay, de ahí de Libertad de Paraguay terminó en el Botafogo. Si un jugador con mucha trayectoria, tiene 30 años, no estamos hablando de un chiquilín, pero digo, estamos, que ha sido fundamental en la defensa del Botafogo. Y yo creo que es otro jugador como para que el día de mañana, junto con Martirena, tanto Barbosa como Martirena puedan ser elegibles en la selección uruguaya. Yo creo que sí. Si bien Uruguay tiene un plantel relativamente armado, pero creo que son jugadores a tener en cuenta, lo mismo que Leo Fernández. Es decir, si mantiene esa posibilidad, esa calidad, yo creo y yo creo que el lugar de Leo Fernández tiene que ser o acá en Uruguay o como máximo en la Argentina, ¿no? Es decir, él hizo una incursión en Brasil, no le fue bien, estuvo en México y estuvo, no se afianzó nunca, tampoco en Chile se afianzó. Mirá. A veces hay temas de madurez también, claro, donde los contratistas, los representantes, por recuperar rápidamente el dinero, lo llevan a cualquier lado. Y a veces es decir, no todas las personas son iguales, no todos son Suárez, que se fue con 18 años, claro, a jugar allá a Holanda, un país que no conocía, un, claro, país con costumbres totalmente distintas, digo, no todos reaccionan igual. No es fácil, porque en el momento que vos aterrizás en otro país, ya la, sí, comida no es la misma. La comida, las costumbres. Después te salís y te acordás que las costumbres no son las mismas. Yo te iba a preguntar, Díaz, ¿te acordás cuál era el capitán de la selección juvenil que salió campeona? Sub-20. Sub-20, ¿dónde está? No me acuerdo, ¿dónde está? En Qatar. En Qatar está. Sí, y tiene 21 años. Bueno, ahora se habla que capaz que vuelve al Uruguay y va a jugar al Nacional. No se sabe. Pero bueno, ojalá que vuelva a un equipo uruguayo para relanzar su carrera. No digo que allá no esté ganando buena plata, pero a veces a cierta edad vos decís, bueno, estoy acá, pero acá no avanzo. Claro. Por ejemplo, en el caso de Sadio Mané, tiene lógica que se haya ido a jugar a Arabia Saudita. Tipo que ganó todo, jugó en los principales equipos europeos. Claro. Y hace poco leía que Sadio Mané se vaya ganando un montón de plata. Porque quiere seguir ayudando a su gente de Senegal. Sigue usando un celular común y corriente. Dice, ¿para qué quiero una colección, sí, de autos si no los puedo usar todos? Tengo uno o dos, con eso me basta. ¿Para qué quiero tener mansiones por todos lados? Con una. Yo prefiero ayudar a mi gente. Claro. Construir un estadio modelo allá no en la capital de Senegal, sino en Senegal es el de Senegal. Aporta creo que 500 o 1000 dólares a cada familia de su tribu. Construyó escuelas, hospitales. Lo mismo está haciendo N'Golo Kanté, que era un gran jugador, que salió campeón mundial con Francia en el 2018 y jugaba en el Chelsea. Y se fue a Arabia Saudita. Pero claro, él no reniega su origen. Si bien juega por Francia, pero sus padres también creo que son de Senegal o de Camerún, por ahí. Mirá. De Camerún. Y también ayuda a su gente. ¿Qué son su gente? La gente que era de su tribu, es decir, claro, de la familia de sus padres o de la gente, es decir, también construyendo escuelas, construyendo liceos, construyendo hospitales, mejorando la vida de la gente de su tribu, básicamente. Qué increíble, qué bueno. Entonces, es decir, yo utilizo la plata para esto. ¿Ah? Hace poco contaba a Sadio Mané que un amigo lo criticó porque había donado 5 millones de dólares para la gente de su tribu, de su región. Y sí, ¿para qué lo quiero? Entonces, está bueno decir, mostrar este tipo de experiencia. Esa parte del fútbol está bueno. Este tipo de experiencia, claro, se van allá, pero son jugadores que ya están consagrados. Claro. Distinto, por ejemplo, en el caso de Díaz, por ejemplo, que tiene todo para hacer, que yo no dudo que si es bien dirigido en el sentido que los contratistas, su entorno, pueda destacarse en un equipo europeo. ¿Ah? Porque ahí es donde está la élite del fútbol. Esa es la realidad. ¿Ah?
Entonces, ahí es cuando vos ves dónde está la mano de los contratistas o de los dirigentes. Vamos a hacer un balance. A ver. Y el balance es que Peñarol sin duda ha sido en el campeonato uruguayo, dentro del interno de Uruguay, el mejor equipo, sin duda. Ahora, si vos me preguntás a comienzo de año qué perspectiva tenía Peñarol, y con el plantel que había armado, pocón. Poca La cosa. verdad, tenía la esperanza que tenía casi los dos mejores arqueros en principio. Claro. De Uruguay, que eran De Amores y Randall Rodríguez, Para con que una te- proyección enorme, y sin para embargo que- termina claro. jugando a Guerre Claro. como titular, con muy buenas actuaciones, tanto en el campeonato uruguayo, pero fundamentalmente en la Copa Libertadores. Y entonces esto vuelve a decir lo que es el fútbol. Claro. Y después arma un plantel con, yo no digo con jugadores de descarte, pero que en principio, pues decías, no tenían nivel internacional. Iba a pelear el campeonato uruguayo con Nacional, probablemente, y algún otro equipo, y sin embargo termina ganando la tabla anual con 93 puntos y Nacional 86. Y resulta que Boston River, y un punto aparte Boston River ha sido de los equipos chicos Ajá. el que mejor actuación ha tenido a lo largo del año, tanto así que termina con 61 puntos en la tabla anual. Pero no solamente eso, sino que aportó muchos jugadores a la selección paralela, vamos a llamarla así, que dirigía a Diego Pérez, pero a su vez con muy buenos jugadores, y se clasificó a la Copa Libertadores, es decir, donde ha tenido una regularidad que, por ejemplo, no lo tuvo ni Defensor ni Danubio. Defensor terminó con 59 puntos la tabla anual. Saca cuenta. Es decir, Peñarol 93, Defensor, que desde el 72 para acá, vamos a decir, es el tercer equipo de Uruguay sin duda. Ahí a veces peleando con Danubio. Peñarol le saca... ¿Cuánto? y le saca, para un poquito, a ver las matemáticas, 34 puntos en la tabla anual. Es decir, que si el campeonato hubiese sido solamente tabla anual, hubiese sido aburridísimo. De por sí los campeonatos, tanto en la apertura como en la clausura, incluso el intermedio, fueron campeonatos aburridos. Porque ¿qué es lo que torna entretenido un campeonato como por ejemplo el campeonato uruguayo? Y cuando casi todos los equipos, al no tener grandes jugadores, están peleando por algo. Pero acá prácticamente ya Peñarol termina en clausura ganando con 38 puntos y Nacional 31 y Boston River 27 y Danubio 25. Es decir que al cuarto Peñarol le sacó 13 puntos. Es decir que fue superior absolutamente. Yo sinceramente, como peñarolense, digo bárbaro, qué sensacional. Ahora, por el bien del fútbol uruguayo, sí, yo preferiría que hubiese mucho más paridad y que tanto Defensor como Danubio, y obviamente Nacional, se pongan un poco más a tiro de Peñarol, porque aparentemente Peñarol va a mantener en general, en líneas generales, este plantel. Y una cosa que te iba a decir, a ver. Leandro Sur, que es el jugador que yo la otra vuelta te dije que para mí tendría que ser tenido en cuenta para la selección uruguaya. Bueno, es pretendido por Nacional y equipos extranjeros, equipos de Argentina y equipos, no me acuerdo si de allá de España. Entonces, es decir, muestra de que es un jugador que está en ascenso. Y cada vez que yo lo he visto juega en Boston River, cada vez que yo lo he visto ha mantenido un muy buen nivel. Por otro lado, hay que tener en cuenta que descendieron Rampla, Fénix, hacía años que Fénix no descendía, y Deportivo No Maldonado. La buena noticia para el interior es que ascendieron dos clubes del interior, Plaza y Juventud de las Piedras, junto con Montevideo City Torque. Que Montevideo City Torque está, no sé, de alguna manera hay que decirlo, está poniendo plata firme porque ya compró a Albarracín, que es un jugador muy promisorio que probablemente vaya a estar en la sub-20 en $400.000. Va a decir, $400.000 nada, sí, pero lo compró. ¿Ah? Y se habla también de que Montevideo City Torque pueda formar un plantel bastante grande o bastante importante. Y Montevideo City Torque, no te olvides que es el grupo del Manchester City. Del Manchester City, claro. Junto con el Bolívar y el New York City. Son de los equipos integrantes del grupo del Manchester City. Entonces,
Esperemos que el año que viene, haciendo un balance, Peñarol ha sido claramente superior, con un plantel que al principio no demostraba nada, pero que a lo largo del año, con la conducción de Aguirre, demostró que se fue quedando con el campeonato Apertura claramente, predominó sin duda en la Copa Libertadores, ¿ah? Es decir, casi Nacional no tuvo una buena participación en la Copa Libertadores. Mejores que antes, pero si lo comparamos con Peñarol, ha sido muy pobre la actuación de Nacional. Y finalmente ganando claramente también el Clausura y por lo tanto el campeonato uruguayo. Para el año 2025, ya te digo, espero que haya mucha más paridad. Que los equipos uruguayos se destaquen en la Copa Libertadores, no solamente Peñarol, obviamente, Sí, sino claro. que Nacional, yo creo que este año tuvo si uno pasa a raya de lo que fue Nacional, tenía mejor plantel al principio de año, aparentemente estaba mejor conformado en todas sus líneas y sin embargo después no tuvo la capacidad de hacer funcionar todo ese potencial que tenía. Con algunas apariciones buenas como Recoba, cesaron el contrato 4 o 5 jugadores de entre 21 y 24 años. Esos jugadores tienen menor capacidad de lo que vas a traer, no creo. Entonces, eso es una política errada que ha tenido Nacional. Ojo, Peñarol también. Sí, Pero sí, Nacional sí. a lo largo de este año. Y empezaron mal porque, digo, Lazarte era el técnico con contrato y ya el presidente electo estaba hablando de que iba a traer a Baba. Y a Baba no lo terminan trayendo porque tenía problema con el Diente López. Y yo creo que el Diente López, yo creo que tiene la oportunidad de demostrar en el 2025, de ponerse el equipo al hombro y demostrar el gran jugador que es, o potencialmente que es, para que Nacional tenga un buen campeonato uruguayo, pero fundamentalmente una muy buena figuración en la Copa Libertadores. No solamente Nacional lo necesita, sino yo creo que el fútbol uruguayo en general lo necesita, que los dos equipos grandes sean protagonistas de la Copa Libertadores. Por otro lado, te voy a decir que los ascensos que se dieron fueron Plaza, Montevideo City Torque y Juventud. Pero volvió Plaza a la primera división. Sí, es una muy buena noticia, sobre todo para los de la zona, que vamos a tener la oportunidad de ver muchos partidos de la primera división de Uruguay acá nomás. Es decir, Claro. te vas de tarde, te vas al Supisi, con unos mates y te mirás un buen partido. O al otro, al Prandi, que es el de Plaza, Sí. y después te venís tranquilo. Te paseás allá en Colonia, tranquilón, y después mirando miraste un buen partido de fútbol. Plaza con Peñarol, Plaza con Nacional, Plaza con Defensor, lo que sea, ¿viste? Es una buena noticia porque aparte demuestra que Plaza sigue vigente. No te olvides que Plaza ha sido campeón de los torneos uruguayos, no campeón uruguayo, pero de la apertura y del clausura en 2 oportunidades. En 2 oportunidades, bueno, sí. Y el campeón ha sido Espinel. Es cierto. Y Espinel ahora va a ser técnico del Olimpia de Honduras. Ah, sí, anda por Honduras, Espinel. Sí, es decir, en estos días ya asume. El otro técnico uruguayo de ahí de Honduras, en Honduras es Coyocian, un técnico con larga trayectoria. Y bueno, eso marca que los técnicos uruguayos, por lo menos en América, son codiciados. Fíjate, Almada, en el Pachuca, termina vicecampeón de la Copa Intercontinental que gana el Real Madrid, Claro. ganándole el Pachuca de Almada al Botafogo. Claro. Bueno, son todas cosas que marcan, pero también marca otra cosa, que no tenemos tantos técnicos como para que se hagan cargo de la selección uruguaya. Sí. El otro hecho relevante en los últimos días fue que ascendió a la Divisional B el Artigas Fútbol Club, dirigido por Carlos Bueno. Mirá. Sí, un campeonato que fue un poco errático en algunas resoluciones finales porque hubo discusión de puntos y demás, pero finalmente Artigas, de la mano de Carlos Bueno, va a jugar en la Divisional B. Hay que tener presente que Artigas siempre ha tenido muy buenos jugadores, Mirá históricamente, es decir, y el último, Darwin Núñez de Artigas. Claro. ¿Ah? Pero ha tenido a lo largo de la historia muy buenos jugadores. Alguna vez alguien me decía que la razón por la cual Artigas tiene muy buenos jugadores es que desde niños siempre estaban acostumbrados a ver la televisión brasileña y por lo tanto el fútbol brasileño. Y por lo tanto unían a esa habilidad que trataban de imitar de los jugadores brasileños la habitual garracharrúa. Bueno, eso es alguna explicación que me dieron alguna vez.
Pero Artigas va a jugar en la Divisional B. Y el otro equipo que va a jugar en la Divisional B, esta es una noticia fresquita de ayer, A ver. 30 de diciembre, ayer, Central Español jugó el segundo ascenso con Villa Española, empataron 0-0, no solamente en los 90 minutos, sino también en la larga, y termina ganando por penales 5-4, y Central Español va a acompañar a Artigas en la Divisional B. Mira. No, esto también es historia. En el año 84, es decir, hace 40 años, Sí. Central Español fue campeón uruguayo. Mira. ¿Hace cuánto? En el año 84. ¿Ah? En el año 84, Central Español fue campeón uruguayo. Y el otro campeón uruguayo que todavía sigue en la Divisional C, o en lo que es la Divisional Amateur, que es un régimen semiprofesional, es Bellavista, que había salido campeón en el año 90. ¿Ah? Bellavista, el equipo de José Nasasi, por ejemplo, del Embo, el padre. Y creo que ellos son dueños del, no sé si del Oro del Rin o de la otra confitería ahí ¿Sí? en 18 de julio, a la vuelta del Banco Hipotecario, por ahí. Mira. Una confitería muy importante. Me acuerdo que incluso esas imágenes que te quedan de niño, había un reportaje a Sebastián Bauzá, en su oficina, en esa confitería, cuando era presidente de Bellavista. ¿Ah? Bueno, así que bueno, auguremos que Bellavista, como un equipo histórico del Uruguay, donde dio nacimiento José Nasasi, el año que viene pueda tener las posibilidades de retornar a la Divisional B, y el día de mañana jugar en la Divisional A. Bien. Y después tenemos, ¿cuánto nos queda? No, dele. Después, lo último, y vamos a hacer una reflexión sobre Uruguay. Dele. Uruguay termina el año, que si bien tuvo un poco errático en algunos momentos, pero termina segundo en las eliminatorias con 20 puntos. Argentina 25, Colombia 19, Ecuador 19, Brasil 18, Paraguay 17 y Bolivia 13 puntos. Bolivia se clasificaría al repechaje. No sé, ¿cuál fue la importancia de esta última fecha, de esta última doble fecha? Volvimos a estar en carrera. Volvimos a estar en carrera y tranquilos. Estábamos en carrera, pero ahora estamos tranquilos, porque le sacamos 7 puntos a Bolivia y le sacamos 8 puntos a Venezuela, que es el octavo. Y nos quedan, podemos darnos al lujo de perder con Argentina, con Bolivia, en la altura del Alto, ya no es en la altura de La Paz, la próxima que es el 21 de marzo con Argentina de local, y el 25 de marzo contra Bolivia en la altura de Bolivia. Podemos perder esos dos partidos tranquilos. Y después nos queda con Paraguay, de visitante, pero ganable, Ganable, sí. con Venezuela, con Perú y con Chile. Es decir, con los tres últimos. Hay dos o tres puntos hay que rescatarse. Y por ejemplo, de estos cuatro partidos, que son dos, y con 6 puntos que saquemos ahí, ya estamos adentro. Claro. Así nomás. Claro. Y si te digo más, si empatamos todos los partidos de aquí al final de la eliminatoria, también estamos adentro, empatando con Argentina. ¿Qué importancia tiene para el armado de la grilla del Mundial salir primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Tiene importancia? No tiene importancia. Solo el primero nomás. No, lo que pasa que, a ver, es decir, no después, te toca jugar con lo más fuerte si salís segundo o tercero. No, la importancia que tiene es que vos, a medida que vos vas avanzando en la eliminatoria y vas ganando puntos, vas aumentando el ranking FIFA. Claro. Y las cabezas de serie se fijan en base al ranking FIFA. Claro. Claro. Por ejemplo, en este momento nosotros no estamos dentro de no seríamos cabeza de serie. Por ejemplo, Colombia y Argentina y Brasil sí. Claro. Por ejemplo, acá en Sudamérica. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo importante es clasificar, porque aparte, clasificar a la Copa Mundial, como siempre a Uruguay es importante, hacer una buena figuración, pero sobre todo desde el punto de vista económico, es un ingreso que no lo tiene de ningún punto de vista. Ahora, ¿hay alguna posibilidad en el fútbol moderno que un equipo como Uruguay pueda llegar a salir campeón? A ver,
Porque si vos lo mirás en términos económicos, a la FIFA no le sirve para nada. ¿A quién le importa una final de Uruguay en un mundial? Uruguay, desde el punto de vista económico, no sirve nunca. No. Es decir, ni en la Copa América. Por eso a veces hay cosas extrañas. Pero te voy a dar algunos detalles. En las instancias finales, en los partidos más importantes, donde Uruguay se estaba jugando la posibilidad de llegar a la final o pasar a las semifinales, nunca tuve el equipo completo. Cuando Uruguay le gana a Senegal, aquel famoso partido con el penal de Abreu, las dos atajadas de Muslera y la mano de Suárez, para el siguiente partido, que fue contra Holanda, no teníamos el equipo completo, nos faltaba Suárez. Sí. ¿Ah? Que si bien el que entró hizo mucho esfuerzo, pero no era el equipo titular. Para el 2014, que vamos a jugar los cuartos de final con Colombia, un partido que era ganable, ¿quién nos falta? Suárez, que era el jugador fundamental, era tal vez de los jugadores más influyentes en la Copa del Mundo. Sí. ¿Está? Dentro de su equipo, el jugador más influyente, más que Messi. Y sin embargo, faltó. Por esa actuación de oficio de la FIFA, no tuvimos a Suárez. En el 2018, un gran partido de Cavani, un gran mundial de Cavani. Yo creo que Cavani estaba siendo superior a Suárez en muchos aspectos, porque aparte ayudaba en defensa, llegaba al ataque, metía goles, estaba haciendo jugar. Se nos lesiona contra Portugal y contra Francia. No le teníamos a Cavani. Teníamos a Suárez, pero no teníamos a Cavani. Y el maestro Tabar en ese momento pone Burreta Vizcaya. Que obviamente no es lo mismo. No. Es Cavani acá, Burreta Vizcaya acá abajo. Claro. Por ejemplo. Estaban en el mismo plantel, pero no es lo mismo. Entonces a Uruguay siempre le faltó una para el peso. Exactamente. En esos partidos fundamentales, sí. Sí, Uruguay puede, tiene plantel. Tiene un buen arquero, tiene buenos defensas, Araujo, Jiménez, Cáceres, Olivera. Muchas veces tiene que jugar contra la estadística y contra los claro, pero vos decís, tenemos plantel, y sí, eso también, pero tenemos a Valverde, que yo lo que te decía, los otros días Valverde metió un golazo, pero un golazo, uno de los mejores goles que van de aquí, en esta temporada en la Liga Española. Es decir, ha sido fundamental en el Intercontinental, es fundamental en el Real Madrid. Si Valverde llegara a jugar al 70% o al 80% de lo que juega en el Real Madrid, bueno, en la selección uruguaya, decir, sí, querido, vaya pasando nomás. Digo, está bien. ¿Me entendés? Es decir, tenemos a Bentancur, que los otros días hizo un gol, después de la sanción de los 7 partidos. Es decir, tenemos a Ugarte, que está siendo fundamental en el Manchester United, que si bien el Manchester United marcha 14º y todavía no se ha encontrado como equipo el Manchester United, pero Ugarte ha sido fundamental en los partidos que ha jugado. Y bueno, está bien, se puede. Nos sigue Araujo, que se está encontrando en el Sporting de Lisboa. Si llegamos, el hecho es llegar con todos los jugadores bien, ¿no? A veces y con todos los jugadores bien y tener una riqueza de plantel que a veces no la hemos tenido. En el 2010 no teníamos riqueza de plantel. Sale uno y el que entra no es... en el 2014 tampoco teníamos tanta riqueza de plantel porque la otra opción era Forlán, que ya, es decir, ya tenía algunos problemas físicos y demás. Digo, entonces no era tan fácil, digo, pero en el 2018, que yo creo que fue donde mejor tuvimos, es decir, teníamos posibilidades de llegar, pero claro. Muy bien, doctor. Teníamos ahí, pero bueno, un saludo, es decir, primero que nada, si me das un minutito más, gracias a ti, Gabriel, por la confianza de venir a hablar de algo que no es tan importante, pero es lo más importante, dentro de las cosas menos importantes, como yo digo, que es el fútbol, que a veces el fútbol, mirar un partido de fútbol, mirar a la selección uruguaya, a veces nos hace olvidar un poco de los problemas cotidianos. Todo año que empieza, a todos nos genera una esperanza de una vida mejor, de estar un poco mejor, de aquellos problemitas de salud dejarlos de lado.
Y bueno, y en nuestro país se da un cambio de gobierno también. Eso es de por sí, más allá de las cuestiones políticas, Genera genera esperanza. una expectativa de esperanza. Y bueno, y en definitiva, yo creo que cualquiera lo que pretende es estar un poquito mejor. Disculpen, No, por favor. viste, esto es televisión, Esto ¿verdad? es televisión. Pero Ah, bueno, y bueno, resulta que tenemos esa esperanza de poder de estar mejor. Y bueno, y auguro para, para ti, para toda tu familia, para todos los equipos del ECO y para todos los que nos siguen en 2, 3 o 20 o 1 millón, no sé cuánto. no, hay Es mucha decir, gente. y a toda la gente en general, lo mejor para el 2025, que sea pleno de esperanza y de paz y de tolerancia, y que ahí sí vamos a entrar un poco en lo que es la utopía, que se terminen las guerras. A mí me da tanta lástima cuando uno ve esa situación que vive la gente allá en la franja de Gaza, la guerra de Ucrania, y los que llaman los conflictos de baja intensidad. Donde Lo único matan gente. Lo único que se llenan de plata y digan Sí. que sigan las guerras son los señores de la guerra, Exacto. los señores que disponen de las guerras, porque ellos ganan millones por la venta de armas. Entonces, uno lo que pretende, y con los años que tiene, que haya un poquito más de paz en este Sí. mundo, y que se termine el hambre de una vez por todas. Hay una canción de León Gieco que dice: 1 minuto militar puede hacer Sí, desaparecer el hambre Exacto. a millones. Entonces, vamos a ver. Dos cosas, doctor. Sí, El día de que jugaba Peñarol la primer final en Brasil, sí. que tenía mucha expectativa Sí. de poder avanzar a la Sí. Libertadores, Ajá. era un día donde había mucha expectativa en Uruguay. Ese día, en los programas más importantes de fútbol de Uruguay, Ujú. que se transmitían por internet, Ujú. media hora antes del partido, Sí. y yo los tengo por acá, mirá, no me acuerdo, pero vos lo debés saber, Sí, cuáles sí. son los principales programas Sí, de sí, radio sí, que se sí. transmiten por internet. Bueno, esos programas tenían, pues yo le saqué foto, aparte lo estuve revisando, media hora antes del partido, que estábamos todos con una Sí, expectativa no, más tremenda, vale. tenían 500 oyentes. Mira tú. 500 oyentes. Yo decía, esto es muy poco para un momento Ah, como no, este, no, más ¿no? Y yo miraba el programa, bueno, el de FM del Sol, Ajá. el de Radio Sport, Ajá. que estaban en internet, y estaban mirando los 500, 480, otras 500 y algo, pero andaban por ahí. Yo decía, claro, no tenemos escala en Uruguay. O sea, Claro. y a la vez, en ese mismo momento pongo un partido, miro en YouTube, un partido que se estaba transmitiendo en El Salvador, Ajá. y tenía 1.800.000 personas conectadas en ese Sí, momento. sí, Yo decía, sí, sí. claro, no tenemos escala acá. Pero esas 500 personas son muy importantes. Entonces, la gente que mira este programa y Sí, que sí. mira los segmentos que después yo voy poniendo en YouTube y que van aumentando día a día, por suerte van aumentando, no podemos esperar que sean 10 millones, 5 No, no, millones, no. ¿no? Es parte de la comunidad de acá. Así que por eso, si hay 10, si hay 15 y si hay 200, pero te voy a es decir importante. incluso lo que a mí me pasa. Por ejemplo, yo siempre escucho Radio La Red, me levanto Ajá. y escucho Radio La Red. Que te recomiendo, Gabriel, capaz que ya lo has escuchado alguna vez, los sábados a partir de las 10 de la mañana, o 9:30, Imagen de Radio, del periodista Liberty. De Aliberti, claro, Muy claro. buen Eduardo programa, Aliberti. la verdad que vale la pena. Eduardo Aliberti, Habla de sí, todo un poco, claro. pero fundamentalmente Sí, claro. de economía, de política, Claro. de temas sociales, de Sí, claro. seguridad. La verdad que vale la pena. Bueno, pero yo escucho mucho también el programa de Gustavo López, Claro. ¿tá? Que ahora está en Punta del Este Sí, transmitiendo. sí, sí. No me acuerdo en qué hotel de Punta del Este. Y bueno, y él siempre dice, estamos transmitiendo en YouTube. Y sin embargo, yo nunca, por ejemplo, me conecté a Nunca YouTube está para en- verlo, Claro. para seguirlo de ahí. Entonces, todavía a muchos, como yo, Sí, sí, les cuesta. nos cuesta conectarnos al YouTube y decir, bueno, sigo este programa a través de YouTube. Todavía estamos con la vieja y querida radio, y es lo que nos pasa. Y lo otro, doctor, que te quería comentar es que cuando uno hace este tipo de cosas,
estos programas. Cuando vos tú hacías tu trabajo en fiscalía, lo hacías porque tenías pasión por el trabajo, te gustaba, habías estudiado, al final estabas cansado, todo lo que digas, pero vos tenías pasión en lo que hacías. Y este programa lo hacemos por eso, porque uno tiene pasión, le gusta hacer este tipo de cosas, y uno ve la pasión que vos le ponés al deporte, a la parte de futbolística. Entonces, eso se transmite por la pantalla. Bueno. Y la gente lo ve. Entonces, es un valor eso, y es importante. Yo te agradezco mucho que te haya... que venga. Yo te voy a hacer una aclaración. Hace unos años atrás, una persona me preguntó, dice, ¿a vos te tiene que gustar esto, trabajar en fiscalía? Y le dije, ¿a vos te parece que me puede estar... Disculpá lo que voy a decir. ¿A vos te parece que me tiene que gustar esto, andar metiendo gente en cana y andar retando a la gente por temas de violencia doméstica, por esto? No, lo hago porque soy un profesional, estudié de esto y soy un profesional y hago mi trabajo lo mejor que puedo. Pero por suerte que es difícil de lograrlo, pero yo creo que lo pude lograr a lo largo de los años, pero creo que desde que empecé a ejercer, creo que me metí en eso, sin animosidad. Porque eso yo creo que es la mejor forma de ser honesto. Yo sinceramente digo, que lo he visto, eso por ejemplo, este me la va a pagar. Sí. Cuando no caía en cana y después decía, me la va a pagar. Claro. Zafó porque no había prueba. Y bueno, está. Lo vamos a hablar en otro momento. Pero sí, esto sí, realmente esto, para mí me muestra se ve la pasión. Buscar información, esto, se por ve, ejemplo. porque aparte ahora que se están hablando de los periodos de pase. Te lleva un trabajo previo. No, obviamente. Así que está y buscar información. A veces mi señora me dice, che, pero ¿qué estás diciendo? Y estoy buscando información porque es increíble. Lo bueno de las redes sociales es que te están cayendo información que antes lo tenía que buscar en revistas. Exacto. Esto, por ejemplo, de Peñarol, 30 de diciembre, y me cayó ayer en Facebook y empecé a buscar información. Tranquilo. Y ahí pude buscar las estadísticas del partido, que no las dije todas, y la formación del equipo. Doctor, muchísimas gracias. Que empiece, Nico, nos vemos en el año 2025 y renovamos el contrato. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Que sea el año donde Uruguay clasifique al Mundial del 2026 y que esperemos que sea el año donde Peñarol y en su defecto Nacional Defensor o Boston River salgan campeones. Que tenga un buen año, doctor. Nos vemos. Que pase lindo.